Cuando uno piensa en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, conocida mundialmente como la CIA, es probable que todo tipo de ideas alucinantes sobre su trabajo te lleguen a la cabeza. Y, dependiendo de a quién preguntes, el pensamiento de que es un organismo dedicado a intervenir en asuntos más allá de sus fronteras será una constante en mucha gente. Y esto no es del todo errado. Por más neutrales que queramos ser, es obvio que la CIA tiene o pretende tener injerencia en varias partes del mundo, a veces por motivos que, de un modo u otro, tienen que ver con la seguridad de su país de origen, y a veces no. No obstante, por más poder del que esta agencia pueda disfrutar, una realidad es que es imposible salirse con la suya en todas las ocasiones. Y justo la historia que veremos el día de hoy debe ser por lejos uno de los fracasos más vergonzosos en su haber. Y ojo, que aquí la palabra vergonzoso es aplicable en más de un sentido. Te presento a Kusno Sukarno, un político y revolucionario de Indonesia, el cual se convertiría en el primer presidente de aquella nación el 17 de agosto de 1950, en un periodo que duraría poco menos de 17 años. Metiéndonos de lleno en la historia, de una manera un tanto simplista y resumida, lo que hoy conocemos como Indonesia fue durante un largo tiempo un territorio controlado a manera de colonia por Países Bajos, en una historia bastante oscura, donde el país europeo logró, por todos los medios, hacerse del mando del archipiélago. No sería sino hasta dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial, más precisamente la ocupación japonesa de 1942 a 1945, que los locales pudieron ver una forma de lograr su independencia. Es así como llegamos a Sukarno, quien desde muy joven manifestó ideales nacionalistas opuestos a los del gobierno neerlandés, los cuales le ganaron meterse en diversos conflictos. En 1927, Sukarno fundaría el Partido Nacionalista Indonesio. Un par de años después, sería arrestado por las autoridades coloniales para ser presuntamente liberado en 1931, aunque viéndose exiliado en 1939 a la isla de Sumatra. La intervención japonesa sería clave para los deseos de Sukarno de lograr la independencia del país, haciendo las alianzas necesarias, y con el apoyo nipón, declararía la guerra de independencia en 1945, logrando su cometido tan solo 4 años después, con Países Bajos cediendo y reconociendo a la nueva nación. Ante un panorama tan complejo, donde tenía que lidiar entre toda clase de ideas políticas y sociales que habían surgido antes y después de la guerra, al tomar el poder, Sukarno se manejó con un régimen autoritario que buscaría un equilibrio entre las diversas fuerzas políticas, como el ejército, los partidos de extrema derecha y el Partido Comunista. Y justo esto último fue lo que lo puso en el blanco de las potencias mundiales más grandes de ese entonces. Derivado de toda una vida dedicada a la lucha por su pueblo, Sukarno, muy similar a como ocurre con otros líderes sociales, era visto como un héroe nacional en su país, un líder intachable y cuyas palabras serían seguidas a rajatabla por su gente, además de, según se cuenta, poseer un carisma encantador que tenía efecto incluso en sus rivales. Un sujeto especial sin duda. Pero mientras Sukarno e Indonesia iban dando sus primeros pasos hacia el mundo, el vestigio de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que enfrentaba a Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaba sus andanzas con ambos bandos, tratando de asegurarse aliados, territorios y sobre todo, deshaciéndose de sus enemigos. Indonesia jugaba un papel importante en la Guerra Fría. La nación del archipiélago del Pacífico tenía bastante población, una ubicación geográfica estratégica y, de algún modo, había logrado conformar al partido comunista más grande fuera de la Unión Soviética. Esto último era imposible de ignorar, pues podrían volverse aliados vitales para Moscú y un dolor de cabeza para Washington. Con este escenario, fue que de repente Sukarno se volvió objetivo clave dentro de todo el conflicto. Volviendo a este hombre, Sukarno no era comunista, tenía aliados y compartía algunas tendencias ideológicas, sí, pero si entendemos su papel como mediador para su país, es entendible. Sin embargo, para Occidente, el que no rechazara abiertamente estas ideas, lo hizo ganarse el odio de distintos líderes occidentales. Resumiendo, tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética, era imperativo poseer la voluntad de Sukarno a como diera lugar. ¿Cómo logras ponerle una mano encima a un líder tan prodigioso? Quizás aludiendo a su lado más humano, y es que Sukarno realmente disfrutaba de esto último. Fuera de su papel como líder, Sukarno tenía las debilidades de cualquier hombre. Entre la propia población de Indonesia, se contaba cómo el sujeto
Era un ferviente amante dispuesto a compartir su lecho con cualquier mujer que le pareciese agradable, y él no se esforzaba mucho en disimularlo. Viendo esto último, tanto la KGB como la CIA tuvieron una idea: tratar de sacar ventaja a las pasiones carnales del individuo. Al paso de los años, la figura de Sukarno solo se volvió más incómoda para los Estados Unidos, quienes veían en su simpatía por el comunismo y su cercanía a la Unión Soviética y China motivos de sobra para intentar liquidarlo. En 1962, el primer ministro de Gran Bretaña, Harold Macmillan, y el presidente estadounidense, John F. Kennedy, habrían acordado deshacerse de Sukarno tan pronto surgiera la oportunidad. Esto, según un memorando de ese año que se puede encontrar de la CIA. Pero desde años antes, ya habían empleado otros métodos para sacarlo del camino. En 1955, se trató de influir en las primeras elecciones de Indonesia, donde Sukarno, apoyado de su alianza con el Partido Comunista, ganó de manera arrolladora. Al paso del tiempo, se barajó la idea de una operación militar a gran escala, algo que fue desanimado por Frank Wisner de la Dirección de Planes de la agencia, quien advirtió que provocar algo así solo podría fallar o ser contraproducente, ya que no se podía garantizar el control sobre algún grupo rebelde. Estos dolores de cabeza, ante una imagen imbatible, de repente parecieron tener un alivio cuando comenzó a correrse el rumor de que Sukarno habría tenido un amorío con una azafata y que ésta era nada más y menos que una espía de la KGB. Para la CIA, esta información era sin duda algo invaluable, y comenzaron a propulsar la idea de difundir rumores sobre el romance clandestino de Sukarno y su condición como un mujeriego empedernido. Todo esto debía sin duda manchar su imagen. Los informes detallados a los que tuvo acceso la CIA eran de que Sukarno habría mantenido una relación con la azafata soviética, lo cual de alguna manera lo volvía presa de las voluntades e influencias del país europeo. Se supo que Sukarno había sido visto acompañado de la azafata durante una visita a Moscú, y que la misma mujer viajó más tarde a Indonesia con un oficial soviético, siempre acompañada por el líder indonesio. Y todo esto era cierto, pero lo que ignoró la CIA es que las cosas no habían sido exactamente como ellos lo habían imaginado. La realidad es que parece que Sukarno sí disfrutó de los banquetes de mujeres hermosas que los soviéticos le habían mandado, esto durante finales de los 50 e inicios de los 60. Se supo que incluso en cierta ocasión le fue enviado un grupo de mujeres jóvenes y hermosas para que intimaran con él durante su estancia en Moscú. La KGB pensó que podría sacarle provecho a todos estos momentos chantajeándolo con amenazas de difundir filmes de sus encuentros con las auxiliares de vuelo, pero de repente se toparon con el hecho de que esto a Sukarno no le importaba en lo absoluto. Tal y como recogen varias publicaciones que han investigado en este periodo, Sukarno apoyaba abiertamente la poligamia. Tenía 4 esposas oficiales, mantenía un matrimonio de facto con una quinta, y cada que podía dejaba volar su imaginación. Incluso en alguna ocasión, se supo que Sukarno alardeó con un diplomático estadounidense de que él era un hombre que necesitaba mantener intimidad todos los días. En una ocasión, cuando visitó Estados Unidos, se alojó en un hotel en el centro de Washington, donde exigió que se le proporcionaran trabajadoras de esta índole. Todas estas cosas las recibió de golpe la KGB cuando intentó sacarle ventaja. Se cuenta que hubo un confrontamiento directo entre miembros de la agencia de inteligencia soviética y el político, en el cual se le advirtió que poseían una película con las grabaciones de sus encuentros, algo a lo cual Sukarno reaccionó encantado, pidiendo que le mandaran copias extra. Ahora, la cronología de cómo fueron pasando estas cosas es confusa, pues las fuentes para verificar datos son algo limitadas, pero simplemente tomen en cuenta que, de todo este tropezón de la KGB, la CIA no tuvo idea, sino hasta mucho tiempo después. ¿Cómo fue esto posible? Es una gran pregunta. La CIA plantó sus esfuerzos en propagar el rumor de que los soviéticos estaban chantajeando a Sukarno con videos íntimos, a la par de seguir con la idea de comenzar una operación paramilitar pese a las advertencias de Wisner. Siguiendo sus conocidas prácticas, la CIA entrenó a miles de rebeldes y mercenarios en Filipinas, Taiwán, Singapur y Estados Unidos, desplegándolos poco a poco y dándoles suficiente armamento para explotar la bomba en 1958 con una rebelión que, pese a todos los esfuerzos, fue ineficaz, rápidamente diezmada e incluso descubierta. Regresaron al plan original de destruir la reputación de Sukarno,
Y ante esto, Joseph Burkholder Smith, quien dirigió las operaciones de la CIA entre 1956 y 1958, mencionó en su momento que habían tenido un éxito considerable, ya que los chismes del mandatario con azafatas aparecieron en la prensa internacional. La CIA, quizás ensimismada en su propio orgullo, no prestó mucha atención a cómo los planes de la KGB se caían a pedazos y decidió ir más allá con la historia de una espía que había logrado engatusar al político, pensando ir al extremo, creando una película para adultos lo suficientemente ilustrativa, con Sukarno como protagonista. Es así que, según recoge el escritor estadounidense William Bloom, la CIA comenzaría la producción de una película, o al menos fotografías fijas con actores que se pudieran hacer pasar por Sukarno y su novia rusa. Inicialmente se pensaba difundir un video cualquiera de los existentes en el mercado, pero ante la incapacidad de encontrar modelos que se parecieran a los implicados, la CIA no tuvo mejor idea que audicionar y contratar actores para producir ellos mismos los metrajes. Se sabe que se crearía una máscara de la cara del líder indonesio, la cual sería enviada a Los Ángeles, donde la policía le pagaría a un actor de películas de este estilo para que la usara durante las grabaciones. Esta película, la cual, adelanto, forma parte del universo de los materiales perdidos o Lost Media, recibiría el nombre tentativo de Happy Days. Y hay varias cosas no muy claras sobre su producción. Se dice que se utilizó a un actor profesional, aunque otros alegan que quien encarnó a Sukarno en este filme fue un exagente del FBI que guardaba cierto parecido con el mandatario, o en el mejor de los casos, un conocido suyo. La realidad de esto es que Happy Days parece haber sido un fracaso en su propósito, ya sea por la dificultad de distribuir un contenido de este estilo en una época tan remota como los 60, o porque se enteraron del fracaso de la KGB al intentar atacar a Sukarno por esta vía. El filme creado por la CIA no llegaría al corte final y quedaría permanentemente resguardado como un rumor bochornoso que se trata de eludir. Hasta este punto podríamos creer que solo estamos viendo un chisme sin mucho fundamento, pero indagando un poco más, parece que, efectivamente, la CIA llega a optar por este tipo de cosas. Yendo muy adelante en el tiempo, encontré que en el año 2003, la CIA pretendió derribar al presidente iraquí Saddam Hussein haciendo circular un video falso donde mantuviera encuentros con un varón adolescente. Esto previo a la invasión que tomaría lugar en el mismo año. El método en esencia habría sido el mismo: fabricar un metraje con actores, haciéndolo pasar como real, aunque sazonado con el hecho de ser un metraje donde se vería una relación homosexual, algo sin duda mucho más escandaloso, aunque a la final, esto si bien fue un rumor, parece que tampoco prosperó. Regresando a Sukarno, al final la CIA lograría derrocarlo en 1967, recibiendo ayuda operativa del MI6 británico, logrando poner a Haj Mohammad Suharto como su sucesor, mismo que encabezaría una campaña de persecución hacia los líderes comunistas del país. Pero con respecto al tema central de este video, si bien personalmente no soy partidario de las teorías conspirativas que ubican a la CIA como el eje del derrocamiento de gobiernos, al menos en este caso, parece que podemos ubicar las cosas de manual que esta organización llega a hacer, y quizás recurrir a manchar la imagen de alguien poderoso con aspectos de su vida íntima sea, irónicamente, lo más limpio que puedan llegar a hacer. Ahora bien, la idea de que la CIA disponga de la producción de filmes de esta naturaleza para cuando lo crea conveniente, sin duda es algo que se nos quedará a más de uno en la cabeza. ¿Qué opinas de este tema? Me gustaría leerlo en los comentarios. Antes de terminar el video, le mando un saludo y agradecimiento a quienes dejaron su donación en el video anterior, los cuales son Evandroicap, Yankele Herrera, Sami S., Altmon, Chilibel, DixPT, Simplemente Kino y Nadie en especial. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de tu agrado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.